Hola, este es el video número 2 del camino de regreso. Y bueno, la intención de este video es de alguna manera desarrollar o platicar un poquito sobre dos dudas que me hicieron amigos, amigas, suscriptores que me empiezan a seguir en este camino de regreso. Y la primera de una amiga muy querida fue, bueno, y este camino de regreso es única y exclusivamente para personas de 40 o 50 años que pues ya de alguna manera están preparándose para su retiro profesional, que ya han terminado con las responsabilidades mayores de educar hijos, de una casa, etcétera, y que pueden tener mucho más tiempo para voltear los reflectores hacia sí mismos y empezar a replantearse estos sueños que quedaron pendientes, que quedaron en el tintero, como se dice a veces, o también los jóvenes pueden o podrían beneficiarse de seguir este tipo de videos en este canal del Camino de Regreso. Y pues bueno, la respuesta es que aunque es diferente el camino de un joven que el camino de una persona que ya empieza, digamos, a retornar, que ya aprendió, que ya experimentó, que ya cometió muchos errores y por lo tanto tiene la experiencia de haber cometido los errores, el joven todavía es muy puro, todavía es no ha cometido a lo mejor tantos errores. Sin embargo, siento yo que el joven, aunque el camino a lo mejor no se llamaría del todo el camino de regreso, sino a lo mejor el camino de los sueños, el joven normalmente está un poquito más despierto porque tiene acceso a pláticas de personas que ya empiezan a platicar sobre estos temas, tiene acceso a medios sociales, a redes sociales y tiene un poquito menos reforzado la idea que teníamos nosotros de quién es una autoridad, ¿no? Para nosotros la autoridad pues eran nuestros padres, eran los profesores, era la iglesia, los sacerdotes, era a veces incluso la iglesia a través de sus concilios, etcétera, y de alguna manera nos iban marcando pautas de sobre qué era lo que deberíamos de pensar, creer y qué era lo que estaba bien y lo que estaba mal para nosotros. Y durante mucho tiempo pues no lo cuestionamos, simplemente fuimos avanzando en este camino en el que había de alguna manera un proyecto o un plan un poquito ya establecido, uno ya sabía que teníamos que estudiar una carrera y después esforzarse mucho, obtener un trabajo para ir adquiriendo metas que eran en su mayoría o muchas de ellas materiales, tener una casa bonita, tener un esposo o una esposa, hijos, etcétera. Y bueno, el joven de hoy es un poquito más libre en el sentido de qué es lo que quiere. Observa un poquito más qué es lo que está pasando, cuida más qué es lo que quiere, piensa un poco más en ese sentido, siento que están más conscientes, porque a veces ellos sí se preguntan desde más jóvenes qué están haciendo en el mundo, cuál es el propósito, para qué están aquí, y eso pues bueno te abre muchas puertas y te facilita este camino que yo le llamo el camino de regreso, pero que obviamente también puede ser el camino de los sueños. Y bueno, platicando un poquito de lo que yo he aprendido, por ejemplo, con mi maestro Amac, Amac nos decía que cuando nos perdemos o cuando no sabemos bien qué estamos haciendo aquí o a dónde ir, qué es lo que está bien, nos sentimos un poco tristes a lo mejor o deprimidos o perdidos con esto del COVID, sucedió que mucha gente como que perdió el rumbo. Lo que nos puede ayudar, la brújula, digamos, es de alguna manera el corazón y de alguna manera el corazón en relación a lo que amamos, lo que hace que nos sintamos plenos, lo que hace que nos sintamos felices. Y en algunos lenguajes o en algunas religiones, que acuérdense que la palabra religión es volver a conectarnos, religare, conectarnos con la fuente. En algunas religiones lo que nos dicen es que debemos o que esta brújula, este corazón nos va a llevar al reino de Dios, ¿no? Y ese reino de Dios es precisamente aquello que amamos, que nos hace felices porque nos hace mejores personas. Entonces, de esta manera pienso yo que en este camino de regreso, pues sí, también obviamente puede haber seguidores que sean jóvenes, que andan buscando qué es lo que quieren, a qué vinieron, un significado,
o un propósito para su vida. Y por otro lado también me preguntaban que a qué me refiero con un cuaderno en las mañanas en donde vamos a escribir para irnos conociendo y para ser honestos y descubrir quiénes somos, ¿no? Y bueno, este cuaderno, este apunte que hacemos en las mañanas, que es como un tipo de meditación, yo lo descubrí por primera vez en un libro que se llama The Artist Way, y la autora de este libro nos dice que a veces hay cosas que no nos atrevemos a decir, porque sobre todo los que tenemos una edad un poquito más avanzada, de 40 a 50 por ejemplo, disculpen que vuelva yo con esto de la edad, pero de alguna manera nos educaron o tenemos algún tipo de formación en el sentido de querer que nos quieran, que nos acepten, y para eso llevamos a cabo una serie de patrones, ¿no? Hacemos cosas que a veces no coinciden con esta brújula, con este corazón, con este reino de Dios, digamos, sino que más bien es la expectativa que tiene la sociedad de nosotros, o nuestros padres, o nuestros profesores, para aceptarnos, para considerarnos una buena persona, para aceptarnos como un buen ciudadano, por ejemplo. Y entonces empezamos a hacer cosas que no necesariamente son iguales que lo que siente nuestro corazón. Y nos alejamos un poquito de nuestro yo auténtico, ¿no? Y entonces empezamos a hacer cosas que no nos hacen tan felices. Y entonces, pues no nos damos cuenta, y a veces nos molesta algo y no queremos molestar a nadie, no queremos decir o afectar a nadie, y entonces lo guardamos y vamos creando lo que llaman máscaras. ¿Se acuerdan que, pues bueno, las máscaras eran aquellas que se utilizaba en la época griega en las representaciones, en las obras, porque escondían realmente al ser auténtico y representaban otra personalidad distinta? Digamos, esa personalidad que cumple con las expectativas que la sociedad espera de ella, ¿no? Y entonces nos vamos volviendo calladita te ves más bonita, o no critiques a las autoridades, o no protestes con tus padres, o no cuestiones tanto a la iglesia, etcétera. Y entonces, pues bueno, en este cuaderno no hay absolutamente nadie que lo vaya a leer. Entonces nos podemos desbocar, digamos, de alguna manera. Podemos ahí escribir: esto me parece tan mal, estoy tan en contra de que suceda esto, esta persona me dijo esto y me molestó bastante, estoy muy enojada. Y al ir escribiendo libremente, sin que haya ninguna represión, sin que haya nadie que lo vaya a leer, con toda la libertad del mundo, empezamos a descubrir un poquito quiénes somos, qué es lo que no nos gusta, qué son aquellas máscaras que hemos ido creando y que nos cuesta tanto trabajo seguir cargando, ¿no? La mejor mamá, la que siempre está contenta, la que nunca repela, la que nunca contesta mal, la empleada que siempre dice que sí a todo, la empleada que si le piden que vaya un sábado a trabajar acepta, etcétera. Entonces, en este cuaderno tenemos la oportunidad de escribir absolutamente las cosas como son. Podemos desahogarnos, incluso cosas que son sin importancia. Por ejemplo, si se nos olvidó pagar las placas y tenemos la preocupación, al ir anotando todo esto en este cuaderno, de alguna manera nos vamos quitando de pendientes, y entonces la mente se aclara. Es como el agua, ¿no? Que todo lo sucio, lo contaminado se va al fondo y el agua es transparente. Así pasa con nuestra mente. Cuando ponemos en este cuaderno todo lo que nos preocupa, todas las pequeñas cosas insignificantes que nos están molestando, lo que nos hizo enojar, lo que no nos gustó del hijo, del esposo, del amigo, de la reunión, y que vamos anotando y que solo es para nosotros, eso lo vamos quitando de nuestra mente y la mente se aclara. Entonces, de alguna manera, nos volvemos un poquito más, tenemos un razonamiento más claro y empezamos a entendernos y a conocernos de manera más sencilla. Entonces, pues bueno, esa era la idea del día de hoy, un poquito, decir que bueno, este camino de regreso también puede ser un camino de los sueños,
que finalmente nos va a ayudar a conocernos un poquito mejor para ir rompiendo estas máscaras que llevamos cargando, estas máscaras que de alguna manera son ese cumplir con las expectativas de otros. Y también entender lo que es el cuaderno, ¿no? Lo que es este cuaderno y cómo nos puede ayudar. Este cuaderno les puede ayudar a irse conociendo, a tener muy claramente qué es lo que ya no quieren permitir en su vida, qué es lo que les gusta, y de alguna manera también recordar qué es la brújula, ¿no? Esa brújula que nos va a llevar a cumplir nuestros sueños, esa brújula que nos va a llevar a tener el mejor retiro, a tener los mejores últimos años en los que ya nada más nos vamos a abocar a cumplir con nuestros sueños. Esa brújula es el corazón y de alguna manera es hacer aquello que amamos, que nos apasiona, que nos llena de luz la mirada y que nos hace sentirnos plenos y felices. Entonces, pues bueno, de eso se trata de alguna manera. Si tienen alguna duda, si quieren algún comentario, si quieren hablar de algún tema en especial, pues aquí los espero. Este sería el video número 2 y bueno, seguimos en contacto. Me gustaría que le pongas suscribir si te gustaron mis videos y que le pongas like también para que otras personas puedan conocer estos temas y también intervenir, comunicarnos, platicar y hablar un poquito de todos estos temas que nos hacen tener una vida más plena, más llena y más feliz. Hasta luego.